Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañero Henry. Muy bien, sí, señor. Listo, recordemos que esto es un trabajo en equipo del equipo número 4 del grupo 24 dentro del curso de sostenibilidad y ODS, que es Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de la especialización en docencia universitaria de la Universidad Piloto de Colombia. Aquí estamos Hugo Eduardo Barrios Romero y Henry Vargas Rodríguez y vamos a adelantar eh, el tema relacionado con las teorías del desarrollo. Dentro de este cuadro comparativo debemos aclarar que vamos a trabajar teorías del desarrollo con unas perspectivas planteadas por el economista Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998. Esta es una compilación que hicieron unos autores, los cuales están ahí al margen del cuadro comparativo, y la información corresponde al artículo denominado Teorías del Desarrollo a principios del siglo XXI. Asimismo, lo que corresponde al desarrollo sostenible o la información de la teoría del desarrollo sostenible proviene de apartes del capítulo número 1 del libro La Era del Desarrollo Sostenible, escrito por Jeffrey Sachs en el año 2014, Hugo. Imagínense que dentro de estos conceptos generales debemos tener en cuenta que BLAS, que es una sigla de origen inglés que traduce sangre, sudor y lágrimas, es una concepción de desarrollo considerado a partir de un proceso cruel. ¿Sí? Gala, que es de una sigla en inglés que significa salir adelante con un poco de ayuda, es una concepción de desarrollo que lo considera como un proceso amigable. Y la expansión de capacidades, también de Amartya Sen, donde habla del capital humano como aquel elemento del desarrollo a partir de la incorporación de las habilidades y la capacidad productiva de las personas. El concepto de desarrollo sostenible, Hugo, esto viene desde hace mucho tiempo y uno de los conceptos más trinados viene desde 1987 por el grupo de Brundtland, se llama esto, donde dice que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Lógico que esto ha tenido una evolución y esa evolución luego se da en 1992 y posteriormente este autor, Sack, en este libro del año 2014 ya incluye diferentes elementos para construir el concepto de desarrollo sostenible. A partir de este cuadro comparativo, se nos plantea la necesidad que adelantemos un diálogo, usted y yo, relacionado con esas teorías del desarrollo y la perspectiva de la sostenibilidad. A partir de estos tres interrogantes. Primer interrogante, ¿qué diferencia y qué tienen en común las perspectivas Blas y Gala sobre el desarrollo? Creo, Hugo, que usted ha trabajado mucho sobre esto dentro de las lecturas y me gustaría pues que charláramos un poco sobre esa diferencia o qué tienen en común esas perspectivas Blas y Gala sobre el desarrollo. Sí, señor. Primeramente, una de las diferencias es que la teoría Blatz está llevada directamente a sangre, sudor y lágrimas, es decir, que es aquel sacrificio humano que se hace para un mejor futuro. Es decir, lo que se hace es trabajar fuertemente para crear una riqueza, un trabajo colaborativo. Es un trabajo colaborativo y amigable, Pero en perdón, fue donde que los se fue el individuos... audio. Hugo, se alcanzó a ir el audio. Entonces, estábamos hablando del Blas y el Gala sí habla de un trabajo colaborativo, ¿cierto? Sí, señor. Continúa, por favor. De un trabajo colaborativo y en lo cual se permite en que haya una incentivación al crecimiento económico. Ajá. ¿Cuál es las similitudes? Que ambos buscan un crecimiento económico, pero ambos de distintas formas. Uno con sacrificio y el otro con cooperación y sin vulneración de derechos. Eso es importante, Hugo, lo de la vulneración de derechos,
derechos civiles y políticos, imagínate. Eso es gravísimo. Gravísimo, sí, señor. Esas son pues como más que todo diferencias, ¿cierto? Pero ¿qué tendríamos qué tendrían en común esas dos perspectivas, Blas y Gala, como lo planteaba Amartya Sen? Que buscan un crecimiento económico y una acumulación de riqueza. La acumulación es más como en el Blas, ¿no? O sea, pero el crecimiento económico es fundamental. Eso sería pues como Sí. lo único que tienen en común. Pero las formas en que llegan a ese crecimiento económico son diferentes, ¿cierto, Hugo? Son diferentes. Pero ambos tienen en común que sin el capital humano no se podría conseguir esos resultados. En este segundo interrogante que nos hacen en el curso, y es, ¿cuáles son las características que plantea el giro histórico hacia la expansión de capacidades? Acordémonos que esa expansión de capacidades está relacionada con ese capital humano. Sí, señor, el capital humano es esencial, porque primeramente nos damos cuenta desde las etapas de la revolución industrial y de la modernización e industrialización, se ha tenido muy en cuenta el capital humano, que lastimosamente han sido pisoteados los derechos de los trabajadores. Pero nos damos cuenta que directamente el capital humano es la base fundamental del crecimiento económico. Lastimosamente, la mayoría de industria y los mayores ricos acumulan riqueza, pero no incentivan el crecimiento económico. Entonces, eso lo que ocasiona que hayan hambrunas y que hayan también estallidos sociales. Sí, señor. Vamos al tercer interrogante entonces, Hugo. Señor. ¿Qué sería entonces en este tercer interrogante, Hugo? El tercero. Bueno, pues primeramente nos damos cuenta que dependiendo también de los entornos y de la población, asimismo también se tiene en cuenta el impacto que se da en el capital humano. Si nos damos cuenta, en muchos territorios, la expansión de capital, el consumismo, ocasiona que no protejan el medio ambiente, que no protejan el medio ambiente. Directamente también hay una explotación laboral. Y compañero, ¿usted qué opina sobre eso? Pues, a ver, yo mirando el texto o leyendo el texto que nos plantea, como lo plantea Jeffrey Sachs, y el desarrollo sobre este concepto de desarrollo sostenible. Yo partía siempre que el desarrollo sostenible desde 1987 decía que cuando uno utilizaba los recursos hoy en día, debíamos tener en cuenta siempre las generaciones futuras y no acabar con esos recursos, ¿no? Es más como ese concepto de sostenibilidad, pero eso ha ido avanzando y lo que encontré es que ya hay muchos más aspectos relacionados con ese desarrollo sostenible que precisamente estaba tratando de buscar acá mientras tú estabas hablando, pero de lo que me acuerdo es que cuando habla de esos contextos culturales, de territorio y entorno ambiental, es que tiene que ver con la protección del ambiente, ¿sí? La protección del medio, sobre los contextos culturales, sobre el crecimiento económico a partir también de la educación, de la productividad, ¿sí? Y con relación a los territorios, pensaría también que tiene que ver con las gobernanzas, o sea, las políticas públicas, los estados que deben propender porque haya una integración de todos estos sistemas que son bastante complejos, pero que se logren a través de ellos garantizar esa perspectiva de sostenibilidad. Eso básicamente sería lo que yo entendería como este tercer interrogante. No sé qué piensas adicionalmente, Hugo.
Perfecto, doctor, porque, compañero Henry, porque nos damos cuenta que los gobernantes nos interesan en garantizar a la población la- Ahí perdimos un poquito el audio, Hugo. Cuéntame. hay empresas a grandes poblaciones que en verdad sufren de ese flagelo, que es la escasez de los recursos naturales, como es el agua potable, como es también la alimentación. Entonces, es un problema más que todo social y en lo cual se puede mitigar con la concientización de la sociedad. Sí, señor, es básicamente eso. El aporte de la sociedad, el aporte de ese capital humano, como le decía Amartya Sen, el entender que los recursos se agotan y que debemos aprender a utilizarlos y ayudar a que a que haga una renovación adecuada, entender el ambiente como tal, el respetar a los grupos humanos. Es todo este conjunto de cosas, ¿cierto, Hugo? Sí, señor, muy bien, correcto. Bueno, Hugo, esa era la charla. Me parece bastante productiva y esperemos pues que sea productiva para el resto de nuestros compañeros este tema de la sostenibilidad. Eh, Te agradezco mucho. Nos estamos hablando. Gracias, compañero, y a todos los compañeros igualmente.